En 1908, Gómez llega al poder, imponiendo un régimen dictatorial que dura hasta 1935. Este fue un periodo de represión, persecución política y carencia de libertades que generó en los estudiantes un sentimiento romántico libertario. Estando en el exilio y en prisión, los jóvenes leen y comentan en forma autodidacta textos de Karl Marx, Vladimir Ilich Lenin, León Trotsky, Nietzsche y otros autores europeos. Todos estos pensamientos, sentimientos e ideas conllevaron a la creación de distintos partidos con bases comunistas, formándose el embrión de lo que va a ser el socialismo y el comunismo en Venezuela. Los principales partidos que se crearon en el exilio fueron el Partido Revolucionario Venezolano y la Agrupación Revolucionaria de Izquierda. El primero es el germen del futuro Partido Comunista, mientras que el segundo es el pilar de los futuros partidos reformistas populistas de Venezuela. Ambos partidos son directamente influenciados e inspirados en el marxismo. El Partido Comunista de Venezuela fue fundado el 5 de marzo de 1931 por Juan Bautista Fuenmayor, Pío Tamayo y otros revolucionarios. Fue un partido que se formó en la clandestinidad y su actividad estuvo limitada desde su fundación por varias razones, entre ellas la imposibilidad de oposición al gobierno gomecista y la ilegalidad de las acciones comunistas para ese entonces en Venezuela. Por todas esas situaciones se hacía imposible el establecimiento del partido, al punto que para 1936 el Partido Comunista como tal no existía. El 28 de octubre de 1936, ambas organizaciones comunistas se fusionan en el Partido Democrático Nacional, PDN, que agrupaba los partidos de la izquierda venezolana y que se autodefinía como un partido antiimperialista de liberación nacional y democrático. Tras la muerte del presidente Juan Vicente Gómez en 1935, se inicia un proceso conocido en Venezuela como la transición democrática, con la designación de Eleazar López Contreras como presidente en 1936. A partir de 1938, el PCB comienza a apoyar al gobierno de López Contreras por considerar que se estaba trabajando para solucionar las necesidades de los venezolanos. Pero a partir de 1940 comienzan las divergencias dentro del partido. Con el gobierno de Medina Angarita se empiezan a legalizar partidos y así se dan más libertades. Sin embargo, las actividades comunistas seguían estando fuera del marco legal. Los comunistas comenzaron a crecer dentro de los sindicatos venezolanos a tal medida que para 1944 controlaban 109 de los 150 formalmente constituidos, y el 9 de octubre de 1945, con la reforma de la Constitución venezolana, se elimina la prohibición de la ideología comunista, adoptando nuevamente y de manera formal el nombre de Partido Comunista de Venezuela, siendo dirigido por Juan Bautista Fuenmayor. Durante el trienio ADECO, el PCB no tuvo mayor imprevisto, se mantuvo trabajando con la misma normalidad con la que lo venía haciendo. Pero por primera vez comparecen en unas elecciones con un candidato militante del partido llamado Gustavo Machado, quien no obtuvo gran cantidad de votos, pero ya el pensamiento comunista participaba de forma legal en los asuntos políticos hasta la llegada de Marcos Pérez Jiménez. En mayo de 1950, el PCB organiza una huelga petrolera que tendría una duración de 48 horas, pero esta acabó extendiéndose, haciendo que el gobierno decretara la ilegalización del PCB y su órgano de publicación Tribuna Popular, que funcionaba como periódico privado del partido. Así el gobierno de Pérez Jiménez da inicio a la persecución, encarcelamiento y asesinatos de varios de los dirigentes del PCB. Poco después de instalado el régimen democrático, se convoca a elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios y antes de llevarse a cabo esas elecciones, se firma el 31 de octubre de 1958 un documento conocido como el Pacto de Punto Fijo entre AD, COPEI y URD, según el cual estos partidos se comprometerían a respetar los resultados electorales y a crear un gobierno de unidad, donde se estableciera un programa mínimo común para ello. El PCB fue excluido de dicho acuerdo por la resistencia de Rómulo Betancourt debido a su línea anticomunista, el rechazo de COPEI y la Iglesia Católica. Para esa elección de diciembre, el Partido Comunista decidió apoyar al candidato de URD, Wolfgang Larrazábal, el cual alcanzó cerca del 35% de los votos. En esa elección, no obstante, resultó electo Rómulo Betancourt de AD, el cual tendrá que enfrentar dos fuertes oposiciones:
la derecha militar que planifica el derrocamiento de su gobierno y la extrema izquierda que pretende iniciar la lucha armada siguiendo los pasos de la Revolución Cubana. El 8 de abril de 1960 se funda el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. La formación de este partido tiene como influencia principal la visita del comandante Fidel Castro a Caracas en enero de 1959 para celebrar el primer aniversario de la caída de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. El 9 de mayo de 1962 son inhabilitados el Partido Comunista de Venezuela y el MIR por parte del gobierno de Rómulo Betancourt, y estos asumen la lucha armada que duró hasta el primer gobierno de Rafael Caldera. Sin embargo, fue el MIR el primer grupo en lanzarse a la lucha armada en Venezuela, provocando serios enfrentamientos urbanos. La insurrección de Carúpano, mejor conocida como el Carupanazo, no contó con el respaldo popular y logró ser controlada en menos de 24 horas. Es importante destacar que ambos grupos de los que se habla como rebeldes tuvieron el apoyo de uno sumamente importante que recibió el nombre de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue una organización guerrillera creada por el PCB para dar forma a los nacientes grupos que empezaban a operar en el país para derrocar por la fuerza a Betancourt. Su política se enmarcó en apoyo de Fidel Castro y los movimientos armados de Latinoamérica. Después de estos fracasos militares, el PCB y el MIR decidieron trabajar de manera separada, bajo la fórmula de guerrillas urbanas, en un principio a través de pequeños grupos en las ciudades con el nombre de Unidad Táctica de Combate, y que luego se trasladaron al campo por el poco margen de acción que se les permitió. Con el cambio de gobierno en 1964, tras la elección de Raúl Leoni, la situación se mantiene similar. Comienzan a ser encarcelados los líderes comunistas y otros son enviados al exilio. A raíz de la amnistía general que decretó el gobierno de Rafael Caldera, fue nuevamente legalizado en 1969 el PCB, aunque su apoyo en las urnas se vio muy mermado al quedar constituido, de facto, un régimen bipartidista entre los dos grandes partidos del momento, AD y COPEI. En este tiempo se adopta el símbolo del gallo rojo. Dentro de los grupos de izquierda de lucha armada, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR se fusionó en el MAS en 1983, un nuevo partido que trabajó de acuerdo a las ideas socialistas. En 1983 participan en las elecciones para presidente y Congreso de la República dentro de la tarjeta electoral denominada MAS-MIR. En su segunda presidencia, Pérez aplica un programa económico neoliberal. Este programa incluía, entre otros aspectos, la liberación de precios controlados por la anterior administración, principalmente de la gasolina. Pero su aplicación inmediata no hizo sino profundizar los problemas de la mayoría de la población. Las consecuencias sociales no se hacen esperar. En Caracas, en 1989, se producen intensos disturbios, saqueos a gran escala, protestas y una subsecuente represión militar, conocida como el Caracazo. Este fue el germen del intento golpista de 1992. En horas de la madrugada, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares intenta infructuosamente un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. La acción golpista, identificada con el nombre de MBR 200, Movimiento Revolucionario Bolivariano, estuvo encabezada por los comandantes Hugo Chávez Frías, Francisco Javier Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta, Noé Acosta, entre otros, con ramificaciones en Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo. En 2018 se efectúan las elecciones nacionales para elegir al presidente de la República, en la cual resulta ganador Hugo Chávez Frías, como representante del MBR con una holgada victoria al recibir 56,20% de los votos, sucediendo a Rafael Caldera en la presidencia de Venezuela. A partir del año 1999 comenzaría la nueva etapa política denominada como la Revolución Bolivariana. El 30 de enero de 2005, en el quinto Foro Social Mundial, el presidente Hugo Chávez menciona por primera vez el socialismo del siglo XXI en su discurso. Esta corriente fue fundada por Heinz Dietrich Stephan y formula un socialismo revolucionario que bebe directamente de la filosofía y la economía marxista. En el año 2008 se fundaría el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, el cual buscaría integrar algunas fuerzas políticas y sociales que apoyaban la revolución bolivariana. Esto fue negado tajantemente por aquellos que apoyaron la propuesta del PSUV.
En las últimas elecciones parlamentarias realizadas en septiembre de 2010, el PSUV obtuvo 5.112.851 votos, lo que representa el 45,21% de los votos válidos y lo consolida como el principal partido político venezolano. A través de los años, las ideas comunistas y socialistas han intentado calar en la historia del mundo y de nuestro país. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo habrán logrado?